Muy buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos los alumnos Luis Antonio Aguilar Segura, Laura Leticia Cantorán Torres y Alberto Vázquez Mora. Nosotros los temas que vamos a presentar son resolución del problema mediante computadora, representación gráfica de los algoritmos, diagrama de flujo flow chart y diagrama NS. Resolución del problema mediante computadora. La resolución de un problema mediante un ordenador consiste en el proceso que a partir de la descripción del mismo problema, expresado habitualmente en el lenguaje natural y en términos propios del dominio, permite desarrollar un programa que resuelva dicho problema. Para realizar el problema mediante computadora, se exige una serie de pasos, los cuales son la definición del problema, el análisis del problema, diseño o desarrollo de un algoritmo, transformación del algoritmo en un programa que es una codificación, y la ejecución y validación del programa. Cabe aclarar que los dos primeros pasos son los más difíciles, ya que una vez analizado el problema y obtenido un algoritmo que lo resuelva, su transformación a un programa de ordenador es una tarea de mera traducción al lenguaje de programación deseado. El análisis del problema informático. Cuando un usuario plantea a un programador un problema, hay que debemos de resolver mediante un ordenador. Por lo general, el usuario tendrá conocimientos más o menos amplios sobre el dominio, pero no es habitual que tenga conocimientos de informática. Del mismo modo, el informático que va a resolver un determinado problema puede ser un experto programador, pero en principio no tiene que conocer el dominio del problema. El informático que hace un programa no tiene que ser como tal un experto. Bueno, yo les voy a hablar sobre la representación gráfica de algoritmos. Para esto contamos con cierta clasificación para representar los algoritmos. Dice, las herramientas de programación utilizadas como lenguajes de algorítmico son las pseudocódigo. Es un lenguaje algorítmico muy parecido al español, pero más conciso, que permite la redacción rápida de un algoritmo. Contamos también con la de diagramas. Diagrama de flujo ha sido una herramienta de programación por excelencia y aún sigue siendo muy utilizada. Es fácil de diseñar, pues su flujo lógico del algoritmo se muestra en diagrama en lugar de palabras. Los algoritmos se pueden representar de diversas formas. Destaca el pseudocódigo, el diagrama de flujo y el diagrama NS, detalladamente a continuación. El pseudocódigo se considera como un lenguaje de especificación mediante el cual se puede representar la solución de un problema a través de un algoritmo. El pseudocódigo es similar a un lenguaje de programación. Puede ser escrito en cualquier tipo de lenguaje natural, para en caso que compete, el lenguaje será castellano, aunque puede ser en inglés, francés o en cualquier otro idioma. El diagrama de flujo es una forma de representar una serie de instrucciones con símbolos estandarizados por el Instituto Nacional Americano de Estándares, ANSI, por sus siglas en inglés, mediante las cuales se representan de manera gráfica
un algoritmo y permite visualizar el flujo de datos cuando se procesan hacia dónde se dirigen dichas salidas de cada proceso para ingresar en el siguiente, hasta que termine el algoritmo. El diagrama NS se considera como otra forma de representar los algoritmos. Se basa en escribir las instrucciones en bloques o cuadros de texto. Este diagrama también se le conoce con el nombre de diagrama de Chapin y es una combinación de escritura de psicódigo y diagrama de flujo. En el diagrama NS, las flechas en el que indica el flujo del algoritmo se reemplazan por la caja de texto, en las cuales se escriben las instrucciones respectivas. Bueno, y también como vimos en el diagrama de flujo, hay un cuadro de texto que encontraremos que nos dicen qué significa cada figura geométrica o flecha que utiliza nuestro diagrama de flujo. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un dibujo que representa un proceso detallado de tareas y decisiones. Su finalidad es expresar de manera simple y visual lo que ocurre en un proceso o en un programa, de manera que sea fácil de comprender. Los diagramas de flujo se dibujan al comienzo de un proyecto para que el programador comprenda mejor lo que quiere hacer antes de comenzar a escribir el programa de ordenador. A continuación, se presentan los principales símbolos utilizados para dibujar diagramas de flujo. Primero tenemos el óvalo. Representa el inicio y el final de un proceso. Después, encontramos el rectángulo. ¿Qué significa proceso? Representa cualquier tipo de operación. Después encontramos la figura que parece un romboide, que representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Después nos encontramos con la figura que es un rombo, que significa decisión, y nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Después encontramos las líneas de flujo. Estas flechas indican el orden de la ejecución de las operaciones. Y la siguiente instrucción. Y por último, los conectores de flechas. Cuando las dos tareas a unir están demasiado lejos o cuando resulta confuso cruzar muchas flechas, entonces se utiliza un círculo con un número para indicar el comienzo y el final de la flecha. Cada flecha debe tener un número diferente, de forma que debe haber solo dos círculos con el mismo número, un círculo de comienzo y otro de finalización. También podemos encontrar dos tipos de diagramas, el secuencial y el diagrama de condiciones. El diagrama secuencial es en el que las tareas se suceden una a otra, sin ninguna decisión. Este tipo de diagramas es útil para conocer el orden en el que hay que realizar una tarea. Mientras que en el diagrama de condiciones, el flujo de la tarea no es secuencial y se desvía dependiendo de las condiciones que se cumplan. Como se puede observar en la imagen, tenemos el primer ejemplo de diagrama secuencial que necesariamente tenemos que pasar por este proceso, por estos pasos, desde el inicio para llegar al fin. Mientras que en el diagrama de condiciones, en su ejemplo, no necesariamente tenemos que pasar por todos los pasos. Tenemos una serie de decisiones para poder llegar a un fin.
Y aquí tenemos 5 software diferentes para crear diagramas de flujo. En primer lugar tenemos el Lucidchart, en segundo lugar el Microsoft Visio, en tercer lugar el Create.ly, en cuarto Pidoco, en quinto Google Docs. Conocido como diagrama NS, se considera como otra forma de representar algoritmos. Se basa en escribir las instrucciones en bloques o cuadros de texto. Este diagrama también se conoce con el nombre de diagrama de Chapin y es una combinación de la escritura en pseudocódigo y el diagrama de flujo. En el diagrama NS, las flechas que indican el flujo de algoritmo se reemplaza por las cajas de texto, en las cuales se escriben las instrucciones respectivas. La sintaxis en general se indica a continuación en la imagen que pueden ver. Simbología. A continuación, en estas dos imágenes podemos observar la descripción de los símbolos del diagrama NS. Tenemos diferentes recuadros en el que tenemos que tener el título del algoritmo, indicar el inicio de este mismo y otro para indicar el final. También tenemos que tener nuestras declaraciones variables y por supuesto tenemos que indicar una entrada, una salida y un proceso. También tenemos símbolos que indican una acción, que indican una condición y también que indican ciclos. Aquí podemos observar un ejemplo de diagrama NS. Como ya vimos anteriormente, la simbología es lo más parecido que pude encontrar, en el que vemos que data de un título. No lo dice explícitamente, pero dice llegar puntual a la hora de inicio de la jornada laboral. Eso lo tomaremos como nuestro inicio. Tendremos nuestras variables y tendremos la parte donde dice mientras no sea fin de la jornada, que como ya habíamos visto anteriormente es un ciclo mientras, para que después se desencadene otro recuadro más donde ya podemos tomar una serie de decisiones para terminar con el fin. Los diferentes ciclos y estructuras del diagrama NS. Tenemos dos tipos de estructura. Primero, esta estructura de decisión, en el que tenemos una condición y dos variables. En este caso de la imagen, tenemos sí y no. Al decidir alguna de estas, se va a desencadenar una serie de acciones. Puede ser 1, 2, 3 y las acciones que necesitemos. No tiene límite. También tenemos estructura de decisión múltiple, que también tiene una condición, pero para esta condición existen diferentes casos y para cada caso vamos a tomar diferentes acciones. En el ciclo mientras, consiste en un conjunto de instrucciones que se repiten mientras se cumplan una condición. De igual manera que en las condicionales, la condición es evaluada y retorna un valor lógico, que puede ser verdadero o falso. En caso del ciclo mientras, las instrucciones contenidas en la estructura de repetición se ejecutarán solamente si al evaluar la condición se genera un valor verdadero, es decir, si la condición se cumple. En caso contrario, se ejecutarán las instrucciones
que aparece después de fin mientras. En el ciclo para, al igual que los demás, permite ejecutar repetidas veces una instrucción o un grupo de ellas, pero a diferencia de otras instrucciones de repetición, esta maneja el valor inicial, el valor de incremento o decremento y el valor final de la variable de control como parte de la instrucción. Cuando al ejecutarse un algoritmo se encuentra una instrucción para la variable de control, toma el valor inicial, se verifica que el valor inicial no sobrepase el valor final y cuando se ejecutan las instrucciones del ciclo, al encontrar las instrucciones fin para, se produce el incremento y se vuelve a verificar que la variable de control no haya superado el límite admitido y se vuelven a ejecutar las instrucciones que están dentro del ciclo y así sucesivamente tantas veces como sea necesario hasta que se supere el valor final establecido. Mi conclusión es que la resolución de un problema mediante una computadora o monitor, como tal, es lo que consiste en el proceso que nosotros vamos a obtener a partir de la descripción de dicho problema. Se puede expresar o lo podemos encontrar en nuestro lenguaje natural y en términos de, más que nada, propios del mismo dominio. Esto ya después de haber, digamos así, encontrado el proceso o el problema, nosotros ya después lo que vamos a pasar a hacer es desarrollarlo en un programa que lo pueda resolver, ya que también se nos está dando las indicaciones, las cuales son exigentes de los pasos a seguir para obtener dicho proceso de resolución. Pero sí cabe recalcar que los dos primeros pasos, que es la definición del problema y el análisis del problema, como tal, ya lo mencioné, son los más difíciles, ya que en definición del problema tenemos primero que leer todo un texto y encontrar cuál es el problema que nosotros vamos a estar haciendo o sobre qué es lo que va a hacer ese problema, que es su definición. Y ya en el análisis, lo que nosotros tenemos que hacer es después de haber encontrado el problema, a la hora de nosotros analizarlo, tenemos que dar nuestro propio punto de vista acerca del dicho problema que nosotros vamos a empezar a encontrar o que ya hemos encontrado. Y obviamente no es necesario que nosotros seamos un experto programador, sino que más bien que tengamos conocimientos más o menos amplios sobre el dominio del problema. Pero eso sí que tenemos que tener en cuenta que que no es habitual a que nosotros tengamos también conocimientos de la informática, pero que sí sepamos manejar mínimo más o menos el dominio. En conclusión, la representación gráfica de algoritmos nos pueden ayudar a representar o cómo hacer un mejor lenguaje de programación. Y esto nos facilita más cómo desarrollar este tipo de proyectos y así sea más fácil a la hora de implementarlos, ya que son muy conocidos estos diagramas, como el diagrama de flujo y el NS. Conclusiones. Los algoritmos en la programación son vitales para solucionar correctamente el problema. Los diagramas nos ayudan para poner orden de manera correcta de los pasos que realizará los programas que lleguemos a crear. Por eso, es muy importante el seguir esta serie de pasos. Y por último,
Tenemos aquí las referencias de nuestra información. Gracias por su atención.